¿Qué tal, hermanos, amigos, personas de buena voluntad que nos continúan escuchando? Nuevamente estoy con ustedes, su servidor, el Padre Camín, siguiendo esta ruta que nos hemos puesto para esta cuaresma. Es una cuaresma especial y por eso, ante la circunstancia y situación que vivimos con la pandemia y con otras realidades que nos están afectando, pues queremos acompañarlos en este proceso tan importante. Ya hemos visto una visión general de todo lo que ha significado la cuaresma en la vida de la iglesia y la cuaresma actual, que es lo que más nos interesa. Iré haciendo en algunos momentos una referencia a elementos históricos de la cuaresma para que entendamos por qué ha surgido tal o cual aspecto. Y por otro lado, esta experiencia de jornadas de ejercicios espirituales. Nos hace bien encontrarnos con la vivencia espiritual. Es bueno hacer experiencias interiores, adentrarnos. A veces aún los cristianos quieren, en su sed, de su afán de tener vivencias de fe, buscar en otros caminos que no son los más adecuados, con gurús, con maestros espirituales de India, de otro tipo de religiones, con otros pensamientos tan extraños a idiosincrasia primero, porque pues no cabe duda que México es un país cristiano, católico, desde el momento de su nacimiento, y así ha evolucionado. Y que en la base, en la raíz, está esta experiencia. Y luego pensamientos tan extraños que no tienen que ver mucho con nuestra manera de pensar, de ser, de actuar. Y se van a buscar con maestros de yoga, con gente de Reiki, con gente de etcétera. Hay por ahí algún documento que ya hablaba de todo esto, tanto de la Santa Sede como de el arzobispo emérito. Y en fin, y tal vez a veces no hemos tenido las plataformas, no hemos tenido el ámbito para poderlo realizar. Y qué bueno que esta pandemia nos ha dado esta oportunidad de enfrentarnos con nosotros mismos, de conocer, y qué halago que nos reciban y que nos escuchen con tanta atención para estos temas que hacen crecer la vida del espíritu, que hacen crecer esta vivencia, esta experiencia. La iglesia tiene la vocación de evangelizar, y evangeliza a través de todos los medios que tiene: la catequesis, la liturgia, la proclamación de la palabra de Dios, la vivencia comunitaria, que puede ser de otras maneras. No es menester estar todos juntos reunidos en un lugar como en este momento no lo podemos hacer. Y ahora con estas nuevas plataformas y con estos nuevos conceptos y estos aerópagos que ya hablaba San Juan Pablo II. Entonces es algo importante e interesante. Ante tantas palabras que existen, ante tantas voces que existen, que a veces no nos llevan a mucha experiencia positiva, no nos llenan de esperanza, pues tenemos que recurrir a la vivencia de la fe. Nunca se nos olvide que la comunidad cristiana es un pequeño resto,
el resto fiel de Israel, como esperó al Mesías. Y este pequeño rebaño mío, como Jesús le dice, no temas, pequeño rebaño mío. Entonces, estos somos, no queremos un cristianismo a veces de masas. Esos cristianismos de masas ya pasaron en la cristiandad, ya se dejaron en la cristiandad. Ahora queremos personas de fe, muy convencidos, muy adentrados en su fe, pero que al mismo tiempo, como dice el Evangelio, somos la luz del mundo, la sal de la tierra, una ciudad levantada en alto, un poco de levadura en la harina que va permeando, que va dándole sentido pues a el mundo, que vamos sembrando la fe, la esperanza, la caridad, como obras ciertamente fundamentales. Por esto, estos ejercicios espirituales, esta primera jornada tiene este sentido. Coincide entonces con el primer domingo de Cuaresma. Ahora sí, primer domingo de Cuaresma, se inaugura propiamente la Cuaresma, se inicia propiamente la Cuaresma de este periodo cristológico que van a ser de dos domingos muy bellos y muy hermosos, centrados en la persona de Jesucristo. Si no nos hace vibrar la persona de Jesucristo, yo no sé qué nos puede hacer vibrar, qué nos puede hacer entender, vivir otra experiencia. Y yo no sé si los que buscan en otros caminos, los que quieren beber en otras fuentes, pues realmente puedan llegar a esta experiencia de vibrar tan íntimamente. Ya en la exposición anterior de la Cuaresma les decía la importancia que tiene la palabra de Dios y lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros realmente escuchamos esa palabra de Dios. En primer lugar, de forma solemne en la liturgia. Pero no nada más existe esa forma solemne, sino también cuando dentro de nuestra intimidad nos adentramos y abrimos la Sagrada Escritura y vamos adentrándonos a ella. No es un método adecuado, eso porque parece magia, de coger la Biblia y abrirla donde se me ocurra y allí, y a ver qué me dice el Señor. Eso es algo impropio. Un cristiano eso no lo puede hacer. Un padre encargado del área de Biblia en la conferencia episcopal en una ocasión nos decía, alguien abrió la Biblia, a ver, ¿qué dice aquí? Ve. Y luego abrió otro y seguramente en el Antiguo Testamento decía, mátate. O sea, Dios no nos puede decir, ve y mátate. Eso es ilógico. No, eso es jugar. ¿Cuál es el mejor método siempre? El Nuevo Testamento, lo más fácil, los Evangelios, el de Marcos especialmente porque está creado para los catecúmenos de su época, sencillísimo, la forma más humana de Jesús, la forma más sencilla de actuar de Jesús. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas, y no se espanten de leer el Apocalipsis, porque el Apocalipsis no es para dar miedo, no es para decir que son situaciones que van a pasar y qué miedo, qué temor, qué situaciones. No, el Apocalipsis fue escrito exactamente para algo diverso. Fue escrito para dar valentía, para dar esperanza a los cristianos perseguidos.
en una situación muy difícil. En fin, en otro momento se puede hablar. Pero ahora ya adentrándonos en que la Cuaresma es un tiempo de enfrentarnos con la Escritura, nuestros ejercicios espirituales surgen de esta vivencia del Evangelio. Me voy a centrar nada más en el Evangelio del domingo propio de Cuaresma de este año. Haré referencia a los otros textos bíblicos, la primera y la segunda lectura, como los conocemos, porque nos ayudan de una manera interesante. Y además en Cuaresma, el Antiguo Testamento está construido en los 3 ciclos de esa manera para ir guiando, para que vayamos pedagógicamente entendiendo qué ha sido algo que se llama la historia de la salvación. Entendamos lo que es la historia de la salvación, que es ciertamente un tema también muy bello, muy hermoso. Por eso encontramos estos grandes hechos y acontecimientos que iluminan, que estructuran ciertamente el pensamiento de la comunidad cristiana cuando observa y ve las obras de Dios. Y cómo Dios fue guiando a su pueblo hasta la plenitud en la persona de Cristo Jesús. Como siempre hay que ubicar los días litúrgicos, hoy comienzo en este primer domingo de Cuaresma, ubicándolo a partir de la oración colecta, la oración del inicio de la celebración, ya sea de que haya una celebración eucarística, o en algunos casos una celebración de la palabra de Dios, o en algunos casos una celebración que se llama celebración en espera de presbítero, porque nuestra nación también tiene muchas carencias de presbíteros, muchas circunstancias, y a veces tienen los obispos que enviar en algunas comunidades a los diáconos, a los seminaristas, a los catequistas, a las religiosas, a los religiosos que no forman parte del clero para presidir estas celebraciones que se llaman en espera de presbítero. Entonces, los esquemas y las oraciones más o menos coinciden y por eso nos llevan a este sentido. Y lo más importante siempre, la revalorización que tenemos de la palabra de Dios. Y hoy le pedimos a Dios, en esta primera semana, que nos conceda que las prácticas anuales de la Cuaresma nos ayuden a progresar. Qué palabra más bella, progreso. Progreso es ir adelante. Y además también progreso es vivir en paz. Eso es, por eso el Papa Pablo VI decía, el nuevo nombre de la paz es progreso, de una manera interesante. Que nos ayuden a progresar, ojo, en el conocimiento de Cristo. La Cuaresma no es para que andar haciendo unos sacrificios raros y extraños de ponerse piedras en los zapatos o hacer cuestiones extrañas, no. Es para conocer el misterio de Cristo. Y ojo, la conclusión es ser bella y hermosa. Y para llevar una vida más cristiana. Para llevar una vida más cristiana. Que corresponda a lo que realmente queremos. Que vivamos esta experiencia. Por eso nada más ubico un poquito como en el origen de la Cuaresma se creó de una manera muy curiosa. ¿Qué fue lo que la comunidad cristiana primitiva empezó a celebrar? Celebró el domingo, el día del Señor, el día del resucitado. El día del resucitado se celebran 2 aspectos. Por un lado, que Cristo resucitó.
venció a la muerte, salió del sepulcro vivo, no estaba en el sepulcro. Pedro y Juan van al sepulcro y no lo encuentran. Las mujeres no lo encuentran. La piedra estaba removida. En fin, todos los elementos bellos y hermosos que aparecen en torno a la resurrección de Cristo, que después profundizaremos en la cincuentena pascual. Pero también algo importante y algo que se nos olvida: la presencia del resucitado. No bastó resucitar. Ya resucité. Y pues quién sabe dónde está. Ya me fui. Ya rompí con ustedes. No. El resucitado se hace presente. Y se hace presente como resucitado. De una manera nueva, porque estando las puertas cerradas, se hace presente en medio donde están los discípulos y está María, en el cenáculo. Y entonces les da las pruebas de que está vivo. O sea, la presencia del resucitado. Y después otros domingos se va a volver a presentar también. Por eso es tan importante el domingo, que tanto hemos perdido su sentido. Por eso San Juan Pablo II igual escribió un documento, una carta, una exhortación sobre el domingo, el día del Señor, con la fuerza, la importancia que tiene este aspecto, la riqueza que vemos en él y la perspectiva, cómo vivirlo. De ahí entonces que el domingo tiene este sentido. Y otro último aspecto que se nos olvida también para el domingo, porque son 3 elementos que fundamentan el sentido del domingo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? También en domingo. Porque si no, no tendría ningún sentido la resurrección de Cristo, sus presencias y su Espíritu. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es ahora el que acompaña a la iglesia. Ahora es el que guía a la iglesia, es el que está presente en la iglesia. Y no entenderíamos las presencias de Cristo si no es por la acción del Espíritu Santo. No se podría crear la Eucaristía si no es por el Espíritu Santo. No existiría bautismo si no es por el Espíritu Santo, ni confirmación, ni matrimonio, ni sacramento del orden, ni unción, ni perdón de los pecados. Todo lo hace el Espíritu Santo, que a veces lo tenemos tan descuidado, tan olvidado. Entonces, la comunidad cristiana comienza a celebrar el domingo. Poco a poco se dieron cuenta que era necesario celebrar, recordar una vez al año la Pascua del Señor. Y entonces añadieron al domingo 2 días, que fue el día anterior, el sábado, y el viernes, lo que ahora nosotros llamamos Sábado Santo y Viernes Santo. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Lo organizaron como días de ayuno, 2 días de ayuno para celebrar la Pascua. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno es una forma de dar culto a Dios. Esto lo tenía la comunidad cristiana antigua, lo tenía muy claro. Nosotros actualmente lo hemos perdido muchísimo, de que es una manera, una forma de dar culto a Dios también con nuestro ayuno. Y no nada más el ayuno de abstenerse de comer algo, sino también otro tipo de acciones de las que ayuno. Y son buenas, son convenientes, son edificantes. Allí, en esos 3 días, en ese triduo, que ahora le llamamos triduo pascual, tiene origen posteriormente la Cuaresma. Ese es su inicio, ese es su principio, esa es su matriz, por así decirlo. Poco a poco se dieron cuenta que a esos días había que añadirles otros,
O sea, los fueron haciendo hacia atrás, como quien dice. Y le fueron añadiendo otros días de ayuno fundamentalmente. Y por eso, hasta el día de hoy, los días miércoles y viernes son días de ayuno. Y después se añadió la abstinencia, con una mentalidad también tomada del Antiguo Testamento y una mentalidad muy, muy curiosa. Ante esto se dieron cuenta, porque la comunidad cristiana es una comunidad viva, y la comunidad ha ido descubriendo cómo vivir su fe, cómo realizar su fe. Jesús, antes de ascender al cielo, no les dejó el misal romano a los discípulos, todos los rituales, el ritual romano con todo, no. Nomás Él les dijo, hagan esto en conmemoración mía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como Dios les dé a entender. Por eso es tan hermosa la historia de la liturgia, como los primeros siglos eran los siglos de la creatividad, etc. Después empezaron los siglos de la organización, donde sobre todo el obispo de Roma fue importantísimo en sus determinaciones para crear la liturgia. Y además, algo muy importante que todos los liturgistas sabemos, la liturgia tiene mucho de inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo ha inspirado la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo también ha inspirado la liturgia. Y eso es un don bellísimo. Así como el Espíritu Santo ha inspirado a los padres de la Iglesia, a los santos padres, para que sus escritos, sus catequesis, sus acciones, sus rituales también sean muy expresivos en torno a la necesidad de la comunidad. Y como en el principio del cristianismo, para entrar a la fe era necesario el bautismo, entonces se empieza a crear una institución importantísima que se llamó catecumenado. No podemos disociar el catecumenado de la Cuaresma. Son dos instituciones que van naciendo al parejo, que van naciendo juntas y que una y otra se van enriqueciendo y de una manera o de otra surge como un elemento de riqueza. Entonces, allí empezamos a vislumbrar, allí empezamos a ver por dónde camina la Cuaresma y el catecumenado. Nada más adelanto, porque esto se los plantearé en domingos siguientes, cómo cuando el catecumenado desaparece, en su lugar la Cuaresma va a tomar otro elemento que va a ser el elemento penitencial. ¿Por qué cae en desuso, por así decirlo, el catecumenado? Porque ante el entusiasmo de la comunidad cristiana, que se iba multiplicando, y que pensemos en los primeros 4 siglos del cristianismo, aunque el catecumenado va a durar mucho tiempo después, hasta el siglo VI aproximadamente, era tal el entusiasmo de los primeros cristianos, etc., y de allí viene otra institución, que se creó el bautismo de niños, de infantes. ¿Por qué? Pues porque los papás eran los catequistas de sus hijos, porque vivían un ambiente cristiano. Y llegó el momento en que ya todos los que crecían, pues ya eran cristianos porque habían recibido el bautismo desde pequeñitos. Entonces ya no se necesitó esa institución. Ahora se ha retomado porque con el devenir de los siglos, sobre todo a partir de cuando se descubren nuevas tierras, pensemos que por lo menos hasta el siglo XIV, XV, pues existían 3 continentes, y eso, un continente, pues nada más en el norte de África se conocía el norte. ¿Quién iba a conocer todo lo que había en el centro y en el sur de África? Pero en el siglo XVI,
viene esta gran perspectiva de un nuevo mundo que se le atraviesa al señor Colón, un nuevo mundo. Después se dan cuenta que existe el extremo oriente y Asia, porque pues, también de Asia se conocía una parte medio, bueno, la ruta de la seda existía y Marco Polo y todo aquello, pero pues no se sabía mucho. Y luego África, hasta el siglo XIX empieza a descubrirse África. En fin, pues se abre un mundo nuevo y un nuevo reto para la iglesia: evangelizar, llevar el evangelio a todas partes. Un gran evangelizador, San Francisco Javier, gran evangelizador del Oriente, del Extremo Oriente, en Japón, muere viendo China frente y no puede entrar, pero allí termina sus días. Pero por eso en Roma está su brazo, el brazo que tantos miles bautizó. Ahí en la iglesia del Jesús entran y antes de llegar al altar, al presbiterio, hay un retablo a mano derecha. Del otro lado está la tumba de San Ignacio y ahí encontrarán el brazo de San Francisco Javier. Y de santos evangelizadores y de todo aquello a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, es un mundo. Y eso ha llevado pues a catecumenado, un nuevo catecumenado. Ahí entramos nosotros, así nos llegó la evangelización también a lo que ahora llamamos México, que era la Nueva España, que era todas las tierras de ultramar de el gran imperio de España, que no se reducía a la península, sino que era algo más, porque Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Germánico de Occidente, y entonces formábamos parte de todo aquello. Por eso aquí en México, lo que ahora llamamos México, pues podía vivir cualquier persona que había nacido en Flandes, que había nacido en la parte de Alemania. Esto era un mundo verdaderamente abierto a todas partes. Ahora a veces las personas que tienen poca formación, etcétera, quieren seguir cerrados en su mundito, en sí mismo, cuando ya también Juan Pablo II decía, es la aldea global, entiendan, y más estos medios de comunicación que nos han puesto exactamente en aldea global. En 10 segundos puedo mandar un mensaje a Europa o a donde sea y me lo contesta mi amigo que está allá o mi familiar, en fin. Esta es la experiencia, pues, del catecumenado. Este domingo cristológico del ciclo B tiene un elemento importante. Todos los domingos, los primeros domingos de Cuaresma, antes no lo van a tener ustedes en su misalín, pero en el misal romano sí lo dice, el misal que está ahí en la iglesia para el altar. Dice algo muy importante, que en este día se realiza el rito de elección, y ahora voy a explicar por qué, o de inscripción de los nombres de los catecúmenos que van a ser admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana en la vigilia pascual. Hoy en día tenemos que entender que la iniciación cristiana, este concepto que llamamos iniciación cristiana, también que es todo un bloque, tiene muchas etapas. Porque a veces nada más pensamos que alguien es catecúmeno y que se bautiza y basta. No, tiene muchas etapas. Entonces, existe un precatecumenado. Cuando Dios ha llamado a alguien a esta vivencia, a esta experiencia de hacerse cristiano. ¿Y por qué les digo esto y por qué lo tomamos en cuenta ahora para nuestra meditación dominical?
Porque tenemos que tomar en cuenta que en la Cuaresma todos volvemos a ser catecúmenos. Eso es lo bonito. Otra vez todos tenemos que vestirnos de catecúmenos. No porque estrictamente lo seamos, sino porque tiene un sentido espiritual. Entonces, por eso en el fondo la Iglesia también nos está invitando a través de la liturgia a que se realice pues esta vivencia catecumenal en nosotros, como un retiro espiritual importante, porque tenemos que vivir en la maduración. Y por eso dice que al que se le llama catecúmeno va avanzando como quien pasa por puertas o sube escalones. Y tiene varios aspectos. A lo mejor nosotros en esta Cuaresma lo tenemos que volver a hacer. Lo tenemos que volver a vivir y nos enriquecería mucho. El primero es cuando llega la idea de la conversión inicial, que a veces es con mucho entusiasmo y se pierde con mucha facilidad. Hay que saberla encauzar, encaminar. El candidato quiere ser cristiano y recibir, y ser recibido en la iglesia como catecúmeno. Esto es muy importante. Nadie que no sea catecúmeno, ya ingresado al catecumenado, los precatecúmenos no, o bautizado, puede entrar a una iglesia católica. Nadie. Y ahora entran a la iglesia el que se le ocurre. A ver si los deja entrar un maometano a una mezquita. A ver si los dejan entrar a una sinagoga. En una ocasión iba yo caminando a la orilla del Tíber en Roma y me enfrenté con la sinagoga de Roma, famosísima, que los rabinos de Roma siempre han tenido gran relación con los papas. Y por ahí todo eso se llama el barrio judío. Por ahí se cree que vivió Pedro, ahí está una pequeña cárcel, en fin, es un lugar muy interesante. Y me le acerco al guardia y dije, a ver si se puede. Oiga, yo podría pasar a rezar porque tengo muchas ganas de rezar, etc. Y lo primero que me preguntó es hebreo, y pues no iba de clérigo en esa ocasión porque había ido no sé a dónde, a unas compras, y tampoco se anda en Roma todos los días de clérigo. No, por supuesto, pero quisiera yo rezar. No se puede, etc. Muy amable, muy finamente, el guardia, etc. Digo, bueno, pues no. Gracias a Dios, en unos meses, nuestros maestros de la universidad crearon un encuentro, y vamos a hablar curiosamente del domingo, un encuentro del domingo, y comenzó en la sinagoga de Roma. Entonces pudimos ir todos a la sinagoga con nuestro equipá, por supuesto, y conocimos la sinagoga, estuvimos 2 días. El viernes por la tarde ya no pudimos ir porque ya empieza el Shabbat, y el encuentro terminaba hasta el sábado, porque en Roma se trabaja en sábado también. Aquí nos hemos hecho muy flojos, francamente. Hay cursos, hay clases en sábado, etc. Y ya después el curso, el encuentro, ya se terminó en nuestra universidad, pero pudimos conocer, si no nos hubieran dejado entrar. Pero no puede entrar nadie que no sea cristiano a una iglesia católica, por el simbolismo. Y por eso va a haber un ingreso especial al catecumenado, y después les hablaré de esto, porque aquí está expresado en uno de estos domingos. Y esto se va sellando con ritos litúrgicos. Hay una entrada en el catecumenado, una elección y los sacramentos. El precatecumenado no se hace absolutamente nada de rito litúrgico.
se realiza la catequesis, ordinariamente en un salón de la parroquia o de la iglesia, etc. Y después ya se hace el rito de admisión al catecumenado, ese sí, en la iglesia. Y para ese rito de ingreso, ya una vez que es un catecúmeno, la catequesis no se realiza como las catequesis ordinarias que conocemos, sino que se realizan a través de la celebración de la palabra de Dios. Ya empieza a tomar importancia la palabra de Dios. Y aquí nos preguntamos entonces, ¿cuánta importancia tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Y cómo la voy viviendo? Y después, entonces, ahora sí, se entra a la tercera etapa, que va a marcar la cuaresma inmediatamente anterior a la iniciación cristiana. Por eso en este primer domingo de cuaresma se realiza el rito de elección y pasa de ser catecúmeno, ya no es catecúmeno, a ser electo. Ese es el nombre que lleva, un electo. Electo quiere decir el que está ya preparado para. Electo quiere decir el que está dispuesto a. Ahora, tengo tal disposición que en nombre de eso entrego mi nombre. Entonces se inscribe en un libro que debe de haber ahora en las iglesias, que se llama el libro de los electos. Antes ya fue inscrito en el libro de los catecúmenos, cuando ingresó a la iglesia. Ahora hay 2 libros más, el libro de los catecúmenos y el libro de los electos. No todos los catecúmenos pasan a los electos. Y los electos, no todos pasan a veces a la iniciación cristiana. El ideal es que sí, pero bueno, vamos, paciencia. Esperamos que sí se pueda realizar. Entonces, esta es la importancia de que algo y de lo que se añora y se dice tanto, el valor de la palabra. Cuando yo doy mi palabra, no te tengo que firmar ningún documento, te lo digo por mi palabra. Te estoy diciendo la verdad de palabra. Préstame esto y te lo voy a pagar porque el aval es mi palabra. A veces algo que hemos perdido con tanta facilidad. Y ya sé que es el camino definitivo para llegar a la iniciación cristiana. Entonces, ¿cómo vivir este primer domingo de Cuaresma? Sintiéndonos nuevamente electos, para que en la noche de Pascua, al celebrar la Eucaristía principal del año, la Eucaristía más grandiosa del año, es la de la vigilia pascual. Algunos piensan que es la del Jueves Santo, no, o que es la del cuerpo y la sangre de Cristo, no. Es la celebración eucarística más grande que puede haber, es la de la vigilia pascual. Porque voy a renovar mi bautismo, porque voy a renovar mi confirmación, porque voy a renovar mi Eucaristía. Voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y voy a vivir otra vez la experiencia de la iluminación de Cristo. Por eso a este también se les va a llamar iluminados, porque van a terminar en la iluminación de Cristo con la experiencia bautismal. Y tanto así que por eso cada cristiano va a tener en su mano la luz del cirio pascual, de la Pascua de Cristo. Entonces tenemos la oportunidad nuevamente de sentirnos elegidos, electos para esta vivencia, para que progresemos y crezcamos. Este domingo es muy interesante porque además del texto del Evangelio, que es muy pequeñito, no es un texto del Evangelio muy grande, es simple y llanamente
la narración del capítulo 1, versos 12-15, por si no tienen su misalín a la mano, o no lo tienen, porque a veces ahorita está difícil conseguirlos, o búsquenlos en internet, por ahí andan. Pero también a veces simplemente es mejor de su propia Biblia. ¿En qué contexto se realiza este evangelio? Cuando meditamos, cuando hacemos unos ejercicios, siempre es muy importante partir, pues, de lo que hay. Y ya que no es largo el texto, lo voy a ubicar. Es exactamente el Marcos 1:1, el inicio, capítulo 1, verso 1 en adelante. Comienzo de la buena noticia. Evangelio, buena noticia. Ya de ahí inmediatamente me llama la atención. Se dice que fue San Marcos el que inventó el género evangelio. Los evangelios no son biografías de Cristo. Los evangelios no son historias de Cristo. Los evangelios no son cronologías. El evangelio es una catequesis sobre Cristo, y esto es lo más importante. Y cuando digo catequesis, es una buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Así es el primer versículo. Ya es una riqueza. O sea, Jesús es el Verbo, es el Hijo de Dios, etc. Aquí retomo todo lo que hemos vivido en el tiempo natalicio y que nos preparó en el Adviento. ¡Qué riqueza tan bella! Tal como está escrito en el profeta Isaías: mira, envío delante de ti a mi mensajero, la voz que prepara el camino del Señor. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Otra vez volvemos al Adviento, volvemos al tiempo natalicio. Todos van en pos de Juan. Pero aquí empieza, y retomo porque esto es lo inmediatamente antes que suceda lo que este domingo nos narra. En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Esto es lo que pasa y sucede. Y en cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma, a la manera de las palomas, con esa sencillez que bajan las palomas. Entonces, esta experiencia, este texto, lo proclamamos el domingo del bautismo del Señor, con el cual cerramos el ciclo natalicio. Y la voz: tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Ese es el contexto entonces en el que llegamos a la Cuaresma. No podemos, ¿qué dijéramos? Celebrar un domingo y olvidarlo y echarlo como en el archivo muerto, dejarlo en el archivo muerto. La dinámica con la que se creó toda esta nueva liturgia es para que sea coherente uno con otro y nos lleve y nos impulse y nos haga experimentar este aspecto. Por eso ahorita partimos exactamente de las circunstancias y situaciones en las que nos dejó la última fiesta natalicia, que es el bautismo del Señor. Y ahora sí, en aquel tiempo, dice el Evangelio del primer domingo, el Espíritu, este mismo que se posó en Jesús, impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron
a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo. Y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Este es ahora el núcleo de nuestra meditación. Este es ahora el núcleo de nuestra reflexión. Así como el Espíritu Santo es el que impulsa a Jesús, es el Espíritu Santo el que nos impulsa a vivir esta Cuaresma. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Ojo, ¿cómo me dejo guiar? ¿Dónde me va a hablar esa forma sutil del Espíritu Santo? Esa forma delicada del Espíritu Santo. Tengo a partir de este primer domingo de Cuaresma 40 días hasta el Jueves Santo, hasta la caída del sol, para tener una relación más profunda con Cristo, con el Espíritu, y que haya realmente una renovación en la vida. 40 días simbólicos, porque a veces se necesita más tiempo. Pero 40 días como sucedieron en muchos personajes o en muchas situaciones. El pueblo de Israel pasó 40 días, 40 años, porque ya dijimos que tenía que cambiar de mentalidad. 40 días que Elías está en el desierto para cumplir la gran obra que necesitaba realizar, después de ser nutrido con aquel pan que Dios le había enviado. 40 días de Jesús en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando se va a realizar una gran obra, se necesita una gran preparación. Si la Cuaresma es tiempo de preparación a la Pascua y vamos a contemplar todo el hecho pascual, tenemos que ver cómo tuvo sus orígenes. Jesús no podía llegar a la muerte y resurrección nada más así. No, tenía que llegar de una manera muy bien preparada. San Marcos, que es un evangelista precioso, hermoso, verdaderamente todo lo que dice, que plantea su evangelio como una especie de un drama, en el cual hay un secreto, el secreto mesiánico, que va corriendo toda la trama del evangelio, que empieza en un día y termina en otro, y se revela al final quién es. San Marcos tiene también una perspectiva muy interesante, la situación de persecución. En el capítulo 3 deciden, porque a veces pasamos muy por delante estos textos, deciden matar a Jesús. Después de que ha hecho una curación, ha perdonado los pecados, las autoridades deciden matar a Jesús. Y todo va a ser estar poniéndose de acuerdo, viendo qué van a hacer para acabarlo. Entonces, alguien que va viendo, conociendo, descubriendo la situación que se va dando, pues definitivamente tiene que darse cuenta de esta realidad, que no es otra cosa más que circunstancias y situaciones concretas. ¿Cómo voy a vivir mis 40 días? Hay una experiencia muy interesante que podemos hacer, que se llama, dentro de estos 40 días lo pensemos, un día de desierto. Crear un día de desierto. El día más adecuado, hacerlo de desierto. Se prepara, por supuesto. Entonces, pues me puedo ir a algún lugar. Ahora sería
por supuesto, lo más conveniente fuera de la ciudad, un lugar aireado, etcétera. No necesito mucho. O aún dentro de mi casa, voy a estar en este lugar, en estas circunstancias, en este día, con una comida muy pequeña. Voy a preparar mis textos que voy a meditar, los elementos con los que voy a orar. Hay muchos métodos de oración actualmente. Muchas personas conocen muchos. Les puede servir cualquiera. Hacerse valer en primer lugar de la Sagrada Escritura. Los que celebran la liturgia de las horas tienen otro instrumento interesante, como es el libro de la liturgia de las horas, u otros libros de espiritualidad, u también ahora todos estos medios, una plática de un guía, un presbítero, un diácono, un obispo, etc. Todos estos materiales nuevos que se han ido creando. Hay muchos discos compactos, no sé, eso es lo de menos. Lo importante es la actitud y la experiencia que me deje esto. Lo importante es vivir un día de desierto, donde solamente voy a estar Dios y yo. Recuerden lo que decía el miércoles de ceniza, el Evangelio. Cuando ores, entra en tu cuarto y allí en la intimidad del Padre que ve tu oración estará contigo, te escuchará, etc. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Cuando ayunes, lávate la cara, ten buen ánimo, para que solo el Padre que está en los cielos vea y tu oración sea escuchada. Entonces tenemos esta bella experiencia de tener nuestro propio desierto. Es conveniente hacerlo en las primeras semanas de la Cuaresma, porque si no ya después se va uno metiendo en otra dinámica. Entonces, lo sugiero, porque es también una experiencia espiritual interesante, esta vivencia de realizar su día de desierto, su jornada de desierto. Es más, ese día pueden ver este primer día de jornada, este instrumento que tienen para realizarlo. ¿Qué significa que fue tentado por Satanás, como dice aquí el Evangelio? Y fue tentado por Satanás. La tentación para Jesús era no concluir la tarea, la obra que el Padre Celestial le había encomendado. Esa es la tentación. No hacer lo que se debe realizar. No este evangelista no es como los otros, como Mateo y Lucas. Si quieren también lo pueden complementar, buscar en los años siguientes cómo se presentan las tentaciones, qué estilo de tentaciones. Pero no son las únicas, son otras también. Tanto así que después se van a ir viendo en el Evangelio de Marcos, se van a ir viendo otras tentaciones que van apareciendo. Entonces, cuidado con creer que todo se reduce al poder, que todo se reduce a la buena fama, que todo se reduce, etc. Entonces, ahí están las tentaciones, que vienen de repente de fuera, nunca pueden venir de dentro, tienen que venir de fuera. ¿Para qué? Para desubicarnos, para sacarnos. Los profetas, cuando llaman a la conversión, usan una palabra muy interesante.
en hebreo, shuv. Shuv quiere decir, cambia de ruta. Le decían a todo el pueblo, cambien de dirección. El pueblo no les hizo caso a los profetas y por eso terminaron en Babilonia, otra vez cautivos en Babilonia, destruida la ciudad santa y la población diezmada, separada, etc. Desde allí después, aunque hubo el regreso, las 12 tribus de Israel no volvieron a hacer lo mismo. Y la promesa de la tierra prometida no se realizó como debía de realizarse, por no escuchar a los profetas. Por eso Juan el Bautista es el último de los profetas. Y por eso su llamado es muy, muy interesante en este aspecto. Claro, son temas para reflexionar en el Adviento. El Adviento también puede uno hacer sus ejercicios, mini ejercicios. No es una mini cuaresma el Adviento, es otra perspectiva totalmente diferente. Y después, en griego se dice que esta experiencia de la conversión es la vivencia, la experiencia que se puede tener del cambiar de ruta, de la vivencia nueva que se va a convertir después en conversión. Y por eso necesitamos pues esta vivencia, esta experiencia de conversión, de ir por una ruta, por un camino totalmente nuevo. Entonces, la realidad, la perspectiva del mundo nuevo, ahí está. Y algo muy interesante, que es una frase un poco oscura y que no se puede entender con facilidad. Vivió allí entre animales salvajes. A ver, qué extraño, qué quiere decir este texto. Muy fácil. El evangelista nos presenta a Jesús como un nuevo Adán. Volvamos a la página primera del Génesis. ¿Cómo vive Adán? Vive entre todos los animales, en medio de todos los animales. Es más, es tan importante Adán que les pone nombre. Porque poner nombre, imponer el nombre, es tener autoridad sobre alguien. Ahora esas ondas raras que andan de que, ay no, ¿cómo vamos a estar por encima de los animales y no sé qué tanto? Por favor, seamos coherentes. Y los animales no son parte de una familia. No puede haber animales que sean hijos. Las personas no tienen por hijos animales, tienen a seres humanos semejantes. Y tanto así fue ese hecho, que dice bien claro el Génesis, que Adán no encontró entre los animales alguien semejante a él. Y tanto así fue necesario que Dios tuvo que crear a la mujer semejante al hombre. Esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Igualita. Y por eso me puedo compenetrar con ella. Ojo, ¿cuánto la Escritura nos tiene que decir? ¿Cuánto tenemos que meditar sobre esto? Cuidado con todas estas ideas raras, extrañas que se van metiendo, que nos separan de esto. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Por qué vive entre los animales salvajes? Porque es un nuevo Adán. ¿Y qué viene a hacer este nuevo Adán? Viene a crear un mundo nuevo. Porque el mundo de Adán se destruyó por el pecado. Se transformó todo. Se rompió la dinámica que debería de tener. Se rompió la armonía. Y entonces este Jesús en el desierto nuevamente empieza, es el constructor de este nuevo mundo. Y por eso todo el Evangelio va a ser para que veamos cómo
Jesús construye esta nueva dimensión, esta nueva realidad tan importante. En una nueva creación que va a llevar a su culminación en el día de la Pascua. Y esa experiencia, esa vivencia, ese sentido será para nosotros un nuevo vivir. Y finalmente, en donde tendríamos que centrar toda nuestra atención, Jesús que se va a Galilea. Galilea, la tierra de la belleza, porque es un lugar muy fértil, muy verde. Hace mucho calor, está por debajo del mar. Cuando uno va de alguna de las ciudades subiendo hacia otra parte, hay una estela ahí que dice: este es el nivel del mar. Aquí está el nivel del mar. Y ustedes estaban acá. Por el mar de Galilea, el lago de Galilea también, como se le dice, está abajo del nivel del mar. Lo mismo que el mar Muerto, pero ese todavía más, esos son 300 y tantos metros. Hace un calor del tamaño del mundo, y más en verano. Pero es la zona más fértil, la zona más hermosa. El lago de Galilea es una experiencia bella y hermosa. San Ignacio decía en sus ejercicios, claro, era lo que había, que cuando uno leyera el texto del Evangelio, lo primero que había que hacer era recrear el lugar, hacer la formación del lugar, imaginarlo, etc. Gracias a Dios, hoy en día no tenemos que hacer eso. Busquen, métanse al mar de Galilea, a las montañas, a las montañas del Golán, etc. Y de allí, en eso, viendo esos lugares, porque existen por allí, lo van a ver. Si hubiera vivido San Ignacio de Loyola en ese entonces, pues hubiera citado www tal cosa y ya, nada. Teníamos que hacer, y todavía nosotros, seminaristas, teníamos que hacer la composición del lugar. Hoy ya la composición del lugar está ya muy hecha así. Claro, por eso decía también el Papa Pablo VI que todos los presbíteros, por lo menos una vez en nuestra vida, teníamos que pasar por la Tierra Santa. Y mi experiencia fue que después de que pasé por la Tierra Santa, leí totalmente de otra manera la Sagrada Escritura. Leí el Evangelio totalmente de otra manera. Y la composición del lugar, gracias a Dios, también se me dio de otra manera. Pero esta perspectiva, esta vivencia, ciertamente es tan importante. Jesús va a Galilea. ¿Por qué a Galilea? ¿Qué quiere decir esto? No nada más porque es el lugar donde conoce, ahí está su tierra, en el sentido de que es la tierra donde fue concebido y donde vivió, en fin, sino porque Galilea va a ser la cita a donde el resucitado cite a los apóstoles. Vayan a Galilea, allí me encontrarán, allí será todo. Todo comenzó en Galilea y todo va a terminar en Galilea, según el evangelista San Marcos. Los evangelistas tienen un simbolismo de todo esto, por eso no son historias, son catequesis, es una catequesis que nos está dando. En San Lucas todo empieza en el templo de Jerusalén y termina en Jerusalén, en el templo, cerca del templo. Es otra visión teológica, es otra cuestión. Por eso nosotros estamos tan ricos, los cristianos, al tomar estos textos de la Escritura, que vemos las diversas dimensiones y perspectivas. Quiero terminar en Galilea con el resucitado, en la tierra de la promisión, en el granero de la Tierra Santa, eso es Galilea. Por eso es tan importante en Galilea la fiesta de las tiendas,
porque es la época de la cosecha. Y son los famosos 7 frutos que se dan. Por eso es muy bonito ir en octubre, un poco antes del Año Nuevo judío, a la Tierra Santa. Porque hay muchísimas granadas, por ejemplo, las sandiotas que se dan, las uvas, los olivos, los dátiles, los 7 frutos de la tierra prometida. Entonces, siempre detrás del Evangelio hay una lectura. Y además es nuestra tarea, nosotros como predicadores, de hacerla, de llevarlos, de conducirlos. Pues para eso hemos estudiado, para eso hemos vivido, para eso estamos, para guiarlos en este aspecto. Se ha cumplido el tiempo. Ahora es el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la salvación. El tiempo de Juan el Bautista se acabó porque lo arrestaron. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, ¿qué quiere decir esto? Se acabó el Antiguo Testamento. Conmigo comienza el Nuevo Testamento. Juan es la bisagra que une Antiguo y Nuevo Testamento, los 2 testamentos. Pero Jesús es el Nuevo Testamento por excelencia. Por eso María representa también con su fecundidad el Nuevo Testamento. Y la madre de Juan el Bautista es el Antiguo Testamento, que ya es estéril, ya no tiene más nada que dar, ya se acabó. Entonces comenzamos una nueva etapa. Por eso San Pablo dice otro texto hermosísimo: llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, en la carta a los Gálatas. Si ustedes leen la segunda lectura del día de la octava de Navidad, 1 de enero, allí van a encontrar ese texto. Entonces ven qué interesante esta perspectiva de irse uniendo, irse juntando. Y la última expresión, ahora sí, la expresión de Cristo: conviértanse. Shup de los profetas. Nuevamente, soy profeta, los llamo al cambio, los llamo a la metanoia griega, cambiar de ruta, metanoia, o sea, giro de 180 grados. Y en latín, y pasa al castellano, le llamamos conversión, conversio. Hasta en la escuela lo aprendimos. Conversión a la derecha, vámonos. Conversión a la izquierda, vámonos. Como tenemos toda nuestra tradición de ejército, pues los niños aprenden a marchar y estas cuestiones. Una vez fui a un país que no tiene ejército, que es Costa Rica, y los niños no saben marchar, ni saben nada de eso, ni saben este lenguaje, porque no hay ejército. No, por ejemplo, no se hacen honores a la bandera ni nada, porque no tienen toda esa cultura ritual, porque finalmente también es una ritualidad. Y la ritualidad civil, pues también la necesitamos. También existe la liturgia civil, y es buena la liturgia civil. Entonces, ¿en qué estoy dispuesto a convertirme? Si les ayuda la palabra arrepentimiento, que no es la mejor traducción, pero ayuda. A ver, ¿de qué me tengo que arrepentir en concreto? Claro, es parte del examen de conciencia. Acuérdense de las 5 necesidades que teníamos para hacer un examen de conciencia. Entonces, examen de conciencia, y ahí entraba el arrepentimiento. Examen de conciencia, dolor de corazón, decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia. Y crean en el Evangelio. ¿Cómo comenzó San Marcos su Evangelio? Exactamente con esa palabra: Evangelio de Jesucristo. Buena noticia de Jesucristo. Por favor, crean en esta buena noticia, porque había muchas malas noticias, y a veces seguimos creyendo más en las malas noticias. Nos siguen impresionando más las malas noticias. No son
buenas, no son convenientes. Crean en la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? El Señor Jesús. ¿Cómo voy a contemplar a Jesús en esta Cuaresma? Ya lo decíamos en la ponencia anterior, solamente el crucificado. Centrarme en la cruz de Cristo, en el crucificado. No necesito más. Y no necesita adornos el crucificado. Su gran expresión es su propio cuerpo inmolado en la cruz, entregado en la cruz, triturado en la cruz. Esto va a llegar a su plenitud el Viernes Santo, cuando nos enfrentemos a la cruz de Cristo. Nuestra única gloria. Por eso todo el triduo pascual se va a abrir con esa hermosa expresión de Pablo. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo. Es nuestra única gloria, no tenemos otra. La cruz de Cristo, nuestra vida y resurrección. Con esta meditación, entonces, la primera jornada creo que nos puede ayudar a hacer caminar una bella experiencia de Cuaresma. Les sugiero por último algo interesante que a veces no se conoce muy bien y puede ser un elemento que nos ayude también a nuestra reflexión cuaresmal y a nuestra oración en Cuaresma. Los 7 salmos penitenciales. La Iglesia ha organizado los salmos de algunas formas, de algunas maneras. Les hablaré después también un poco de la Lectio Divina en otra meditación, en otra jornada. Entonces, existen, por ejemplo, los salmos que les llaman los salmos de cuando va uno de peregrinaje. Hay salmos de peregrinación. Es más, algunas Biblias así les llaman, salmos de peregrinaje. Y existen los salmos penitenciales. Son 7. Y como todo, se han organizado conforme a los números simbólicos. A nosotros nos encantan, a los seres humanos, los números simbólicos. Las abuelitas dicen siempre, te voy a decir 3 cosas. La tercera ya nomás yo no sé de dónde la sacó, porque no era ni muy importante, o la segunda y la tercera, pero en fin, ¿qué es eso de que el 3 y el 4 y el 7 y el 12 y el 40? En fin, pero qué bueno, somos así los seres humanos. Y los liturgistas nos encanta todo esto porque es parte de la vida y está construida toda la existencia sobre estas riquezas. Bien, les doy los números para que los tengan en cuenta. Es el Salmo 6, el Salmo 32, entre paréntesis 31, porque así lo van a encontrar en su Biblia, el Salmo 38, que es el Salmo 37, entre paréntesis, el Salmo 51, entre paréntesis 50, el Salmo 102, entre paréntesis el 101, el Salmo 130, entre paréntesis Salmo 129, y el Salmo 142, entre paréntesis, 143, entre paréntesis 102. Ahora, ¿por qué en las Biblias están estas 2 numeraciones a partir del Salmo 10, etcétera? Porque hay 2 maneras de contar los salmos. Como a un salmo pequeño lo juntaron en 2, de 2 hicieron 1, pues de ahí vino la cuestión. Ahora, en la liturgia, en nuestros textos bíblicos, litúrgicos, en el misal y todo eso, siempre vamos a encontrar el número de paréntesis. Usamos la forma litúrgica que se llama. Y las otras son la forma bíblica, jeronimiana y todo aquello. En fin, como son 7, pues tal vez cada día de la semana orar y meditar uno de los salmos, o los 7 un día, ustedes verán, y todas estas cuestiones. Lo importante es vivir una santa Cuaresma, y lo importante es enriquecerse y que todos estos aspectos sean verdaderamente significativos para ustedes. Nos encontraremos en la segunda jornada de nuestra Cuaresma. Cuídense mucho, por favor, estemos atentos y viviendo estos bellos contenidos, y nuestra fe va
a crecer. Los saludo y nos encomendamos todos a Dios.